Polonia se está convirtiendo en una potencia militar formidable en Europa, lo que hace sudar a Putin, y con razón. Esta es la situación. El equilibrio de poder en Europa del Este está cambiando rápidamente. Rusia, el líder tradicional de la región, está en declive. Polonia, por su parte, está experimentando un rápido crecimiento. Para 2023, ocupará la posición más fuerte en el equilibrio de poder europeo desde la Commonwealth polaco-lituana del siglo XVII y actualmente está inmersa en una importante expansión militar que crearía la fuerza de combate más poderosa del continente. Esto crea aún más problemas para Rusia de los que ya enfrentaba debido a su posición geopolítica más débil, ya que una Polonia fuerte casi garantiza un límite firme a las ambiciones geopolíticas rusas en Europa del Este y el Mar Báltico. ¿Podríamos estar siendo testigos del comienzo de un escenario llamado trampa de Tucídides en Europa del Este, donde el ascenso de Polonia hace que los líderes rusos teman ser potencialmente derrocados por los poderes fácticos de la región? Si estallara la guerra, ¿podría el ejército ruso conquistar Polonia solo? Miremos el equilibrio de poder en Europa del Este y la región del Báltico y cómo le iría a Rusia frente a una Polonia mucho mejor armada. Polonia y Rusia tienen una larga historia de guerras y cada una ha logrado muchas victorias. Después del fin de la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética, Polonia se embarcó en un crecimiento económico vertiginoso y se unió a la OTAN en 1999. A partir de 2014, Polonia comenzó su fortalecimiento militar. Anteriormente, el país estaba bajo la OTAN y debía gastar el 2% de su PIB en defensa. Pero según estimaciones de la OTAN, gastó el 2,6% en el ejército en 2022. También aumenta el gasto en defensa. En 2023, estructuró su presupuesto nacional para asignar el 4% del PIB al ejército, lo que lo convierte en uno de los gastos de defensa per cápita más altos de la OTAN. Polonia puede permitírselo. Es la mayor historia de éxito económico europeo del siglo XXI, con una tasa de crecimiento anual promedio del PIB de casi el 4% desde el final de la Guerra Fría en 1991. En una generación, Polonia pasó de ser un estado vasallo comunista empobrecido a una nueva potencia emergente. El hecho de que Polonia esté aumentando su gasto en defensa y sus ambiciones militares a partir de 2014 no es una coincidencia. Fue el año en que Rusia intervino en los disturbios de Maidán en Ucrania, anexó ilegalmente Crimea y separó los territorios separatistas de las regiones de Donetsk y Lugansk del control de Kiev. Los polacos, que tienen una larga memoria histórica, entendieron lo que quería decir Rusia y se prepararon para un posible conflicto. Gracias a esto, el ejército polaco es mucho más eficiente que hace unos años. En el pasado reciente, Polonia ha utilizado equipos de la era soviética que el ejército ruso también utiliza y al que está acostumbrado. Estos equipos incluyen tanques como el tanque de batalla principal T-72 y el caza MiG-29 de cuarta generación. Sin embargo, Polonia se está deshaciendo lenta pero seguramente de este equipo, a menudo mediante donaciones al ejército ucraniano. En cambio, compra y entrena a sus soldados para que utilicen equipos modernos, incluso de Estados Unidos y Corea del Sur. Este nuevo equipo incluye un pedido inicial de 32 cazas F-35 Lightning II de quinta generación, que se entregarán en 2030. Polonia también ha encargado 48 aviones de combate ligeros FA-50 de Corea del Sur, que pueden operar en escenarios aire-aire o aire-tierra, y son ideales para ayudar a los pilotos polacos en la transición al F-30 y F-5. Para apoyo aéreo cercano, Polonia compró 96 helicópteros de ataque Apache estadounidenses A-64E. Mientras tanto, para proteger sus cielos, Polonia está comprando misiles antiaéreos Patriot estadounidenses por valor de $5,000 millones de dólares y misiles antiaéreos CAM británicos por valor de $2,400 millones de dólares. La inversión polaca en la creación de una fuerza aérea y un sistema de defensa aérea modernos será el primer problema importante para Rusia
En caso de que se reanuden las hostilidades ruso-polacas, Rusia no logró establecer una superioridad aérea en Ucrania. Y Ucrania tenía una fuerza aérea y una red de defensa aérea mucho más débiles que las que tiene actualmente Polonia. Los expertos militares esperan que a principios de 2024, Rusia tenga en servicio alrededor de 20 cazas Su-50 y 7 Felon de quinta generación. En 2019, Putin anunció planes de tener una flota de 76 de estos aviones para 2028. Sin embargo, las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania amenazan estos proyectos, ya que ahora es mucho más difícil para los rusos adquirir los componentes de alta tecnología necesarios para construirlos. Los Su-50 y 7 existentes sirvieron en Ucrania, pero la inteligencia británica dijo que su servicio era limitado porque los oficiales rusos temían perder el avión durante las operaciones. En caso de una operación contra Polonia, el Su-57 entraría en combate directo con el F-35, lo que constituiría el primer encuentro entre los dos cazas de quinta generación. El Su-57 es más rápido y tiene una velocidad máxima de alrededor de 2.500 mph en comparación con las 1.200 mph del F-35. También tiene un mayor alcance y un radio de combate de 1.500 km en comparación con los 590 km del F-35. El Su-57 está diseñado para ser más maniobrable que el F-35 gracias al diseño de su alerón delantero. Sin embargo, el F-35 es más difícil de detectar por radar. La mayor ventaja que tendrían los pilotos polacos sobre el Su-57 es la cantidad de aviones a su disposición. Debido a las sanciones, es posible que no sea posible desarrollar aviones Su-57 adicionales para Rusia, y Polonia aún podría esperar tener más F-35 en su flota aérea. Cuanto más espere Rusia, más corren el riesgo de ampliarse sus diferencias. La flota aérea rusa es mucho mayor que la de toda Polonia, y a partir de 2023 el ejército y la marina contarán con 4.036 aviones. En comparación, la Fuerza Aérea Polaca solo tiene 275 aviones en servicio. En un ataque total, Rusia debería, en teoría, superar en número a los polacos. Sin embargo, el hecho de que esto no se pueda hacer en Ucrania plantea la cuestión de si los rusos podrán establecer una superioridad aérea sobre fuerzas más capaces de combatir. Con el tiempo, el número y las capacidades de los aviones polacos aumentarán en comparación con los rusos. El mismo principio se aplica en la tierra. Polonia está creando un ejército enorme. Planea casi duplicar el tamaño de su ejército a 300.000 soldados activos para 2030, lo que la convertiría en la fuerza de combate más grande de Europa. La sociedad polaca apoya este enfoque. Desde que Rusia invadió Ucrania, el número de reclutamientos en el ejército polaco ha aumentado. En 2023, el ejército polaco contaba con un total de aproximadamente 189.000 soldados. El ejército ruso es mucho mayor, con un total de 3,6 millones de soldados. Hoy o en 2030, durante una invasión rusa, Polonia tendrá una ventaja numérica significativa. Los expertos estiman que entre 100.000 y 200.000 soldados rusos están estacionados en el enclave báltico de Kaliningrado, que también alberga la flota rusa del Báltico y armas nucleares. La presencia de Kaliningrado crea serios problemas geoestratégicos para Polonia. El enclave fuertemente fortificado se encuentra a solo 300 kilómetros al norte de Varsovia. Kaliningrado también se encuentra a solo 60 kilómetros de la frontera occidental de Bielorrusia. Esta parte del territorio se llama Swolska Gap, y los expertos militares la consideran el lugar menos protegido del territorio de la OTAN. Si tiene éxito, una ofensiva rusa al oeste de Bielorrusia y al este de Kaliningrado, a través del paso Swolki, aislará a Polonia de sus aliados de la OTAN, Estonia, Letonia y Lituania. Aunque estos 3 estados bálticos serían los más afectados,
Una operación exitosa a través del paso de Suwałki privaría a Polonia de algunos de sus suministros y opciones militares. Mientras tanto, dejar Kaliningrado hacia el sur, hacia Varsovia, obligaría a Polonia a lanzar una operación defensiva para proteger su capital. Las fuerzas rusas, superadas en número, también estarían mucho más concentradas en el campo polaco que en Ucrania, que representa un territorio mucho más grande. La dispersión de las fuerzas rusas en un área tan grande fue una de las razones por las que el avance ruso al principio de la guerra no se produjo tan rápido como los observadores externos habían predicho inicialmente. Polonia, con su tamaño más pequeño, no se permitiría ese lujo. La mayor parte de los combates tendrían lugar en el estrecho eje entre Kaliningrado y la frontera bielorrusa. Estas operaciones requerirían la cooperación de Bielorrusia, pero generalmente es un estado tampón vasallo de Rusia, y los documentos rusos filtrados a principios de 2023 sugieren que Moscú tiene la intención de anexar Bielorrusia para 2030. Aunque Bielorrusia no intervino directamente en la guerra en Ucrania, acogió a las tropas que atacaron Kiev y actualmente alberga a más de 9,000 tropas rusas. Al planear la construcción de bases aún mayores, Bielorrusia se vería obligada a acoger tropas rusas para la invasión de Polonia si el Kremlin realmente quiere emprender esta operación. Por lo tanto, Polonia tiene importantes debilidades geográficas que facilitarían un ataque de una fuerza rusa superior. En teoría, esto debería significar que Rusia podría sufrir pérdidas muy importantes en un ataque a Varsovia desde el norte y el este, y aún así ganar. Un soldado ucraniano que luchó contra los rusos en Donbass en marzo de 2023 dijo lo siguiente: la reserva de movilización de Rusia es prácticamente infinita, lo que significa que puede darse el lujo de cometer errores. Pueden perder una brigada, pueden perder un pelotón, y algunas de estas personas sobrevivirán y podrán compartir su experiencia con los nuevos reclutas. Si Rusia hubiera incluido todas sus fuerzas nacionales en el esfuerzo bélico, con varias oleadas de movilización, la desventaja numérica de los polacos habría sido aún más pronunciada. Según el censo de 2022, Polonia tiene alrededor de 38 millones de habitantes. En Rusia hay alrededor de 147 millones de ellos. Sin embargo, como vimos en Ucrania, el número total de militares no se traduce igualmente en poder de combate. En el campo de batalla, los problemas logísticos de Rusia fueron visibles desde los primeros días de la guerra en Ucrania, cuando Rusia operaba en la frontera de su propio territorio. La logística rusa de una guerra con Polonia sería aún más tensa. Las líneas de suministro serían más largas porque tendrían que cruzar el vasto interior de Rusia, concentrarse en Bielorrusia y luego llegar a Polonia. Un oleoducto que uniera San Petersburgo con Kaliningrado sería más corto, pero el equilibrio de poder en el mar Báltico es actualmente muy desfavorable para Rusia. El mar Báltico se convirtió en un lago de la OTAN por razones prácticas, particularmente en relación con la membresía de Finlandia en la alianza y las expectativas de la membresía de Suecia. Estas líneas de suministro marítimo se cortarían rápidamente en caso de guerra entre Rusia y Polonia, incluso en el escenario altamente improbable de que la OTAN no cumpliera con sus obligaciones bajo el artículo 5, por lo que sería difícil restablecer los suministros, a menos que una ofensiva rusa desde allí lograra crear un puente terrestre hacia Bielorrusia. Un escenario así daría a Polonia la oportunidad de concentrar los recursos necesarios para impedir que los rusos logren su objetivo: la destrucción de las líneas de suministro y los centros de mando y control. Rusos frenaría el avance y daría a Polonia más tiempo para movilizarse y contraatacar. Afortunadamente para Polonia, existen armas que pueden contribuir a esta estrategia. Sin duda, los oficiales militares de Varsovia tenían esto en mente cuando decidieron reunir las Fuerzas Armadas. Hasta marzo de 2023, Polonia ha comprado 18 sistemas de artillería de cohetes HIMARS de Estados Unidos. Polonia planea aumentar el número de HIMARS en su arsenal a 500. Ucrania ha utilizado HIMARS con efectos devastadores contra las fuerzas rusas. HIMARS es un sistema de lanzamiento de alta precisión, y los ataques a activos clave como depósitos de municiones y combustible
Estaciones de comando y control y otras rutas de suministro han paralizado las posiciones rusas y han permitido a los ucranianos apoderarse de grandes extensiones de territorio a fines del verano y otoño de 2022. HIMARS puede equiparse con un cargador de 6 misiles MLRS, específicamente el M31 JMERS unitario, que puede alcanzar objetivos a distancias de hasta 70 kilómetros. Sin embargo, los HIMARS polacos serán aún más eficientes, ya que los polacos han realizado un primer pedido de 45 misiles ATAK-M. Estas municiones tienen un alcance de 300 kilómetros y brindarían a los polacos excelentes oportunidades para atacar objetivos rusos críticos. Se puede suponer que los destinos en Kaliningrado y Bielorrusia serían una alta prioridad para los sistemas polacos HIMARS y los misiles ATAK-M, sobre todo porque sería difícil abastecer el enclave por mar. El ATAK-M puede alcanzar esa distancia y Polonia no dudaría en utilizar sus misiles de esta manera. El daño que Ucrania infligió a Rusia con solo unas pocas docenas de sistemas HIMARS y ningún misil ATAK-M palidece en comparación con lo que los polacos podrían infligir, con muchos más sistemas de este tipo y municiones de largo alcance. Las fuerzas rusas mal organizadas y equipadas, que primero tendrían que operar lejos de su propio territorio, resultarían ser objetivos adecuados para los ataques del HIMARS. Y HIMARS no es el único sistema de artillería de cohetes moderno que llega a Polonia. Para complementar HIMARS, Polonia comprará la plataforma MLRS K-239 Chunmoo de Corea del Sur. El primer lote de 18 misiles de este tipo llegó a Polonia en 2023, y los polacos planean aumentar el número de estas fuerzas a 288. Chunmoo, destinado a combatir la artillería de largo alcance norcoreana, puede lanzar varios tipos de misiles toscos con un alcance de 30 a 45 kilómetros. Misiles guiados a 80 km/h. Los lanzadores Chunmoo ejercerían una presión adicional sobre las líneas de comunicaciones y suministro rusas. En Ucrania, los rusos se han adaptado a HIMARS colocando sus activos esenciales más atrás del frente. Intentarían hacer lo mismo también en el campo polaco. Pero Polonia tendrá un arma de mayor alcance, entre los cohetes ATAK-M y los cohetes disparados por los Chunmoo. Además, las líneas de suministro rusas serán más largas y habrá menos espacio para dispersar recursos, clave debido al frente más compacto que resultaría de un conflicto militar entre Polonia y Rusia. Aquí es donde las cifras de Rusia podrían jugar en su contra, ya que más tropas estarían concentradas y serían vulnerables a misiles y ataques con misiles. Los rusos también demostraron una mala seguridad de las señales en Ucrania, lo que llevó a múltiples ataques HIMARS contra objetivos de alto perfil. El ejército ruso tiene una estructura de mando y una doctrina débiles, con un control centralizado que desalienta a los oficiales subalternos a tomar iniciativas y concentra la toma de decisiones en manos de comandantes más alejados del frente. Por lo tanto, los ataques MLRS a líneas de suministro y nodos de comunicaciones ralentizarían significativamente el avance ruso hacia Polonia, y las masas confusas de oficiales rusos no sabrían cómo proceder si no se comunicaban con sus superiores. Sin embargo, la estructura de mando en Polonia debería ser mucho más ágil y adaptable gracias a la doctrina superior de la OTAN y estar mejor protegida contra los problemas que surgen de una estructura organizativa vertical. Los fuertes ataques con cohetes y misiles contra las fuerzas rusas que intentan construir un puente terrestre entre Bielorrusia y Kaliningrado probablemente resultarían eficaces para frenar el avance ruso, elevar la moral polaca y causar caos en el mando ruso. Polonia también está invirtiendo mucho en tanques modernos para aumentar aún más sus capacidades de combate terrestre. 250 M1A2 Abrams, 116 M1A1 Abrams y 1000 tanques de batalla principales. K-2 de Corea del Sur están en camino, mientras que los polacos están limpiando lenta, pero seguramente sus reservas de tanques más antiguos de la era soviética, como el T-72.
Los polacos suelen regalar este equipo a los ucranianos. Mientras tanto, el arsenal actual de Polonia también incluye más de 240 tanques Leopard, que se integrarán perfectamente con los futuros tanques modernos de Estados Unidos y Corea del Sur. Polonia también planea tener una flota nacional de 1,000 vehículos de combate de infantería Borsuk, que funcionarán con los próximos tanques K2. En general, las fuerzas blindadas polacas eclipsarán cualquier cosa en Europa. Para un país que durante mucho tiempo se ha enorgullecido de sus fuerzas blindadas, a las fuerzas blindadas rusas les está yendo mal en Ucrania. Allí fueron destruidos o abandonados casi 2,000 tanques. Rusia también se ha mostrado reacia a desplegar su tanque Armata T-14, supuestamente más nuevo y más grande, en Ucrania, a principios de septiembre de 2023. Tras pruebas supuestamente exitosas, retiró allí varias armadas. Es posible que los rusos no tengan más remedio que mostrarse menos vacilantes con Armata en un encuentro hostil con Polonia. Desafortunadamente para Rusia, solo hay un pequeño número de armatas en servicio. En 2021 estuvo disponible un lote de prueba de unas 40 unidades, significativamente menos que las 2,300 que ya tenía el Kremlin. Estas afirmaciones se hicieron hace 10 años. Incluso si los tanques son tan capaces como afirman los rusos, y hay motivos para creer que no lo son. Hay muy pocas armas para influir en el curso del conflicto, y dadas las sanciones occidentales a largo plazo, es poco probable que Rusia pueda acumular suficientes tanques para tener una ventaja sobre los tanques modernos que está adquiriendo Polonia. Las fuerzas blindadas rusas siguen superando en número a las polacas. Rusia tiene muchos más tanques que cualquier otro país. Unos 12,600, pero solo 2,600 de ellos son tanques de batalla principales. Solo alrededor de una cuarta parte de estos. 2,600 son tanques T-70 y 2B, 3B, 3M, T-80, BVM y T-90AM equipados con modernos sistemas de control de fuego y orientación. Además, estos son datos de 2021. Desde entonces, Rusia ha perdido muchos de sus mejores activos blindados a manos de Ucrania. Rusia difícilmente podrá reemplazar estos tanques debido a las sanciones. Rusia podría sacar sus arcaicos tanques del almacenamiento como lo hizo en Ucrania, pero servirían como carne de cañón para ataques de oleadas blindadas que abrumarían a los polacos con su número. En un frente estrecho, estas cifras son significativas, incluso si los rusos sufren pérdidas terribles. La ventaja de Rusia podría ser su supremacía en artillería. El ejército ruso siempre ha sido tradicionalmente una fuerza de combate de artillería. A partir de 2023, el cuerpo de artillería ruso tendrá aproximadamente 6,000 juegos de armas y cohetes. Polonia está mejorando sus sistemas de armas y planea comprar 600 obuses autopropulsados K9A1 de Corea del Sur, capaces de alcanzar objetivos a 55 millas de distancia. En cualquier caso, Rusia tendría más artillería que Polonia. Sin embargo, a pesar de los informes de que su artillería tiene uno de los mejores sistemas de control de fuego del mundo, los artilleros rusos a menudo están mal entrenados, son inexactos y siguen una doctrina deficiente. El resultado son muchos tiros fallidos. Así, a pesar de su superioridad en potencia de fuego, los rusos sufrieron numerosos reveses en Ucrania y no pudieron traducir su superioridad en artillería en victorias decisivas. No hay razón para creer que en Polonia sería diferente. Un frente más estrecho podría significar mejor suerte para la artillería rusa, pero es casi seguro que los artilleros polacos serían más precisos disparo por disparo que sus oponentes rusos. En una guerra en territorio polaco, Rusia tendría una ventaja numérica en el aire y en tierra. Con suficientes bajas, los rusos podrían intentar abrumar a los polacos con personal masivo y potencia de fuego. Pero esto sería una estrategia costosa, que recuerda a la Guerra de Invierno de 1930 y 1940, cuando el Ejército Rojo sufrió 10 veces más bajas que Finlandia debido a oleadas de ataques. La rápida modernización del ejército polaco, las largas líneas de suministro y los problemas logísticos de Rusia, y su débil doctrina y estructura de mando
significan que algo similar podría suceder en otra guerra ruso-polaca. Este sería el escenario más probable. Rusia podría ganar si pusiera todo su esfuerzo en la invasión, pero su capacidad para proyectar más poder quedaría paralizada en el proceso. O tal vez la logística y el mando rusos serían tan débiles, y las fuerzas polacas mucho más efectivas, que Rusia sería detenida, como ocurrió en Kiev, cuando sus líneas de suministro eran insuficientes, a pesar de que las distancias a cubrir eran mucho más cortas que las que habrían sido en el caso de una campaña polaca. ¿Pero qué piensas? ¿Cómo sería una guerra entre Rusia y Polonia? Háganos saber en los comentarios. No olvide presionar el botón me gusta y asegúrese de suscribirse para obtener más análisis militares de expertos militares.